hoy tenemos un día de Pentecostés, quiero, hermanos, mencionar lo siguiente. La palabra Pascua, ¿qué significa? ¿Se acuerda que habíamos quedado que la palabra Pascua, hermanos, significaba lo que es, ¿verdad? Un salto. Luego, para lo que es, hermano, la cosecha, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habíamos mencionado que, hermanos, era el tiempo donde se iniciaba, ¿verdad? El tiempo donde se iniciaba lo que eran los primeros frutos de la cosecha, ¿verdad? Era una temporada, hermanos. Entonces el tiempo cuando surgían los primeros frutos de hermanos, de la cosecha de ese año, estaba, hermanos, 50 días, estaba a 50 días, hermanos, de lo que era, ¿qué cosa? De lo que era, hermanos, la Pascua. Entonces, hermano, aquí tenemos lo que nosotros le decíamos, ¿verdad? Que habían 7 semanas por 7 días, hermanos. Esto nos daba 49 días más, ¿verdad? Un día que era el siguiente día que se celebraba. Esto nos daba, hermanos, lo que era los 50. Entonces, Pentecostés, hermanos, la palabra Pentecostés, hermanos, significa, ¿verdad? 50. Este Pentecostés, hermanos, significa 50. Ahora, es bien interesante también ver, hermanos, que durante el tiempo de la Pascua, hermanos, qué cosas ocurrieron. En el Antiguo Testamento, voy a poner, hermanos, arriba la palabra Pascua, las cosas que acontecieron, hermanos, en el Antiguo Testamento. Recordemos que, hermanos, en la Pascua, ¿qué fue lo que se dieron? Bueno, se dio, hermanos, lo que era la salida, ¿verdad? La salida de Israel, hermanos, de la esclavitud, ¿verdad? Ese fue la salida de Israel, hermanos, de la esclavitud. ¿Qué otra cosa también se dio ese día? Bueno, ese día, hermanos, se dio también, se dio la muerte, ¿verdad? La muerte, hermanos, la muerte ¿de quién? Bueno, fue la muerte del primogénito. Amén. ¿Se recuerda? ¿Verdad? Se dio la muerte del primogénito. Aparte de eso, que también se dio, hermanos, se tenía que inmolar un cordero. Se tenía que inmolar, hermanos, un cordero, ¿verdad? Un cordero sin defecto, ¿verdad? Hermanos, sin defecto. Ese día. Aparte de eso, que también se tenía que se dio ese día de Pascua. Estaba también, hermano, lo que era se tenía que celebrar en familia, ¿verdad? Se tenía que celebrar en familia. Se tenía que estar circuncidado, ¿verdad? Se tenía que estar circuncidado, ¿verdad? Había que estar, lo voy a poner mejor de esta manera. Tenía que haber, hermanos, la presencia de la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión. ¿Qué otra cosa más tenía que haber? El cordero, ¿verdad? El cordero, hermanos, tenía que ser asado en fuego. Tenía ¿qué tenía que haber además? Tenía que haber los panes, ¿verdad? Acuérdense los panes. Tenía que haber panes sin levadura.
panes sin levadura. Aparte de eso, se tenía que tener, hermanos, las vestiduras, ¿cómo? Ceñidas, ¿verdad? Sí, la palabra correcta. Las vestiduras, ¿verdad? Las vestiduras tenían que estar, ¿verdad? Ceñidas. ¿Qué otra cosa más hubo en la Pascua? Bueno, sí, el cordero, ¿verdad? El cordero no tenía que tener ningún hueso quebrado. No tenía que tener ningún hueso quebrado. ¿Qué otra cosa más? Sí, la comida, ¿verdad? La comida era bueno, lo que sobraba, ¿verdad? La comida que sobraba, ¿verdad? La comida se tenía que botar, al siguiente día. Estas eran las cosas, hermano, que ocurrieron durante la Pascua, ¿verdad? Estas son las cosas que ocurrieron durante la Pascua. Ahora, ¿qué cosas ocurrieron en el Nuevo Testamento en el día de la Pascua, en el mismo día? Bueno, las cosas que ocurrieron fue que ese mismo día, hermanos, ¿quién se recuerda? En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ocurrió todo eso, ¿verdad? Ocurrió todo eso en una sola noche. Ahora, ese mismo día de la Pascua, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que aconteció? Ese día fue, hermanos, esto no se le puede olvidar, hermanos, ocurrió la resurrección, ¿verdad? Resurrección de Jesús. Fue ese día, la resurrección de Jesús. Entonces, ese día que el Señor resucitó, hermanos, ¿qué ocurrió aparte de la resurrección? Pudiéramos decir, hermanos, que a partir de ese día, la fe, hermanos, en Jesús da un nuevo inicio. ¿Por qué razón? Porque si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera ocurrido? Es lo que dice la Biblia. Si Jesús no hubiera resucitado ese día, ¿qué hubiera sucedido? Sería una pérdida de tiempo que estuviéramos nosotros aquí. Sería una pérdida, eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque ¿qué sentido tendría que nosotros estuviéramos haciendo todo el esfuerzo para que al final no sirviera de nada? Es decir, el sello, hermano, el sello para que esto, hermanos, arrancara, era necesario, hermanos, que hubiera resurrección. Sin resurrección de Jesús, hermanos, todo lo que nosotros pudiéramos haber estado haciendo, hermanos, no tendría sentido de nada, ¿verdad? No tendría sentido de nada. ¿Por qué motivo? Porque la resurrección, hermanos, nos abría la puerta a nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros muramos en esta vida, hermanos, tengamos la resurrección a la nueva vida. Eso fue lo que Jesús, hermano, abrió. O sea, esa fue la puerta que Él abrió.
si Él nos resucita, pues tampoco nosotros no pudiéramos hacer nada. Entonces, hermano, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Hermanos, obedecerle a Dios si al final morimos y salimos rumbo para la condenación. Sin nada. Ahora, debido a la resurrección de Jesús, hermano, nosotros al morir resucitamos a una nueva vida. ¿Motivo por qué? Porque Él resucitó entre los muertos, nosotros también resucitaremos si nosotros llegásemos a morir cuando Él venga. Ahora, si nosotros estamos vivos, ¿qué dice la Escritura? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en la Pascua, hermano, surge lo que es la resurrección de Jesús, hermano, ese mismo día. Ahora, hermanos, en la fiesta, hermano, de las cosechas, hermano, en el Antiguo Testamento, lo que era la fiesta de las cosechas, hermano, ¿qué era lo que sucedía en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento? Bueno, lo que sucedía en el Antiguo Testamento era, hermanos, que surgía, ¿verdad? O ¿cómo lo podemos decir? Sí, hermanos, era la primera, ¿verdad? Era la primera, hermanos, cosecha, hermanos, del año. Era la primera cosecha del año. Entonces, eso fue, hermanos, lo que se dio, hermanos, en el Antiguo Testamento. Hermanos, era la cosecha lo vamos a poner, hermanos, mejor de esta manera. Era la primera, hermanos, la primera cosecha, hermanos, del año. Era la primera cosecha del año. Ahora, esta cosecha, hermanos, como habíamos mencionado, venía de dónde? Bueno, venía, ¿verdad?, de la tierra, hermanos, venía de la tierra, que tenía que ser buena tierra, ¿verdad? Tenía que ser buena tierra. También venía de la semilla, ¿verdad? Habíamos mencionado de la semilla, hermanos, y que, ¿verdad?, también la semilla, hermanos, que la habíamos estado hablando, y luego también venía, hermano, el sembrador. Entonces, todo esto, hermano, era lo que formaba parte del Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros vemos, hermano, al llegar la palabra cosecha, hermanos, que es una palabra ¿en qué idioma? En griego. La palabra cosecha, hermanos, es una palabra que está en griego. Perdón, ¿es así? La palabra cosecha es una palabra que está ¿en qué idioma? Que está en hebreo. Y la palabra Pascua es una palabra que está en hebreo. Y la palabra Pentecostés, hermano, es una palabra que está ¿en qué idioma? Esta está en griego. Entonces ahí está, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir y tengamos todas las ideas, hermano, ahí en un solo lugar. Ahora, en el día de Pentecostés, hermano, ¿qué fue lo que ocurrió en el Nuevo Testamento? Lo que ocurrió fue, hermanos, en el Nuevo Testamento, es que el día de Pentecostés, hermanos, lo voy a decir de esta manera, bueno, lo voy a, vamos a poner así, se derramó, hermanos, el Espíritu Santo por primera vez en la historia. ¿Sobre quiénes, hermanos? Sobre 120 discípulos que, hermano, estaban en ¿dónde? Que estaban, hermanos, en ese momento, hermanos, que estaban, ¿verdad? Que estaban orando.
estaban orando precisamente por el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Hermanos, se recuerda que el Señor Jesús, cuando Él resucitó de entre los muertos, hermanos, cuando Él resucitó de entre los muertos, hasta el día de Pentecostés, ¿cuánto tiempo transcurrió? Desde que el Señor resucitó entre los muertos hasta el día de Pentecostés, ¿cuánto tiempo transcurrió? 50 días, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Aquí está. Transcurrieron, ¿verdad? Aquí lo voy a repintar una vez más, 50 días. Estos son, ¿verdad? Días. Transcurrieron 50 días. Ahora, de la Pascua, fíjese, de la Pascua, del día, hermanos, de la resurrección, hermanos, hasta el día de Pentecostés, ¿verdad? Hasta el día de Pentecostés. Desde acá, hermanos, hasta el Pentecostés. Estos 50 días, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, aconteció, hermanos, que hubieron 40 días, un lapso de 40 días, y luego hubo, hermanos, otro lapso de ¿cuánto? De 10 días. El Señor Jesús, desde que Él resucitó de entre los muertos, hermanos, hasta los 40 días, lo vamos a poner más o menos aproximadamente hasta por acá, hasta los 40 días, hermanos, el Señor estuvo, ¿qué? Se estuvo, hermanos, apareciendo, se le estuvo apareciendo, hermanos, a los discípulos. Y nosotros ya vimos, hermano, que el número 7, ¿verdad? Este número 7 es de Dios, número 7 es de Dios. Y el número 40, hermanos, también es de Dios. ¿Qué significa el número 40? Bueno, el número 40 es, hermano, un tiempo de prueba, donde, ¿qué hay? Bueno, en ese tiempo lo que hay es, hermanos, son pruebas, ¿verdad? Lo voy a poner acá. Pruebas, hermanos, y tentaciones. Tentaciones. Y en estos 10 días, hermanos, que hubo acá, ellos estuvieron, hermanos, orando. Ahora, este día, hermanos, después que terminaron los 40 días, fue, hermanos, el día que se conoce como que fue el día de la ascensión. Es el día que el Señor ascendió, hermanos, a los cielos, ¿verdad? Es la ascensión. Es el día de la ascensión, hermanos, así se conoce, cuando se cumplieron los 40 días. Entonces, esos 40 días el Señor se le estuvo apareciendo a los discípulos. ¿Y cuál fue la prueba y la tentación que tuvieron los discípulos? Bueno, las pruebas que ellos tuvieron fue de que se estaban desanimando. Se estaban desanimando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, el Señor Jesús había muerto, hermanos, y había estado muerto tres días. Y ellos no creían, hermanos, de que iba a haber, ¿qué cosa? Que iba a haber una resurrección, hermanos, en un tiempo de Pascua. Entonces, el Señor resucitó y estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos para confirmando que Él había resucitado entre los muertos. Entonces, después que Él logró en ese lapso de días, 40 días, animar al grupo de los discípulos, hermanos, Él ascendió a los cielos. Y cuando Él ascendió a los cielos, hermanos, les dio solamente una instrucción. Una nomás. Una instrucción le dio el Señor, una nomás. Hermanos,
Imagínense, usted está con el Señor, hablando con Él, hermanos, por 40 días. ¿Qué cosas usted le diría al Señor? Hermano, lo invitaría a usted a la casa y usted querría que Él no se fuera de su casa. Nadie dijo amén, porque como que no lo quiere. Hermano, diga amén, ¿verdad? Que el Señor lo oiga a usted, ¿verdad? Que no se quede como asustado. Va a ir a mi casa, no, yo no lo quiero. No, que Él vea la reacción suya inmediata. Señor, a mi casa primero, véale a mi casa primero. Hermano, Él estuvo por 40 días y el día que Él se va, hermanos, ese día era el gran día para que usted le dijera todo lo que le quería decir y para que Él le respondiera todas las preguntas que usted tenía. Ahora, hermanos, Él solamente dijo una sola cosa nomás. No dijo esto aquí, ¿verdad? Hagan para allá, se mueven, no dijo nada. Hermanos, solamente dijo una sola cosa. Ahora, cuando Él ascendió a los cielos, hermanos, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, ¿qué fue lo que Él mencionó? ¿Qué hermanos, o qué explicación Él dio cuando mencionó que tenía que irse? Usted lo puede leer ahí en los últimos capítulos del Evangelio según San Juan. ¿Cuál fue, hermano, la respuesta que Él dio de que se iría? Él dijo, mire, hermano, él mencionó esta frase: conveniencia. Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, ¿verdad? ¿Vendrá quién? Dijo, vendría el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, hermano, que el Señor mencionó que vendría, Él estaba hablando precisamente del Pentecostés. Entonces el Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que cuando yo me vaya venga entonces el Consolador. Entonces, en el día de la ascensión, después de los 40 días de la resurrección, el Señor ascendió a los cielos y les dijo una sola cosa a los discípulos, y los mandó a orar y les dijo, vayan y oren y esperen ¿de qué? Del Padre, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo. Van a haber muchas cosas, hermanos, que las vamos a estar mencionando en la reunión, pero el día de hoy, hermanos, solamente quiero mencionar un solo aspecto, hermanos, pero las demás cosas vamos a estar entrando en detalle, hermanos, en las reuniones de los días sábados. Ahora, una de las cosas, hermanos, que mencionó Jesús cuando Él, hermanos, ascendió a los cielos y les dijo a los discípulos que oraran por 10 días, hermanos, para esperar la promesa del Padre, hermanos, sucedió algo, y vamos a irnos, hermanos, a este capítulo, hermanos, en Hechos capítulo número 1, pero antes de eso vamos a leer Mateo 25. Vamos a leer Mateo 25, hermanos. Vamos a leer Mateo 25. Mateo capítulo 25, verso 1. Y yo pienso, hermano, que esta es la cita bíblica más significativa, la cita bíblica más significativa, hermanos, previo al derramamiento del Espíritu Santo, que nosotros podemos, hermanos, mencionar, y la estoy tomando con la idea, hermanos, de que
siempre hay personas que dicen que saben más de Dios, ¿verdad? Saben más que Dios y dan otros, ¿verdad?, lineamientos, pero hermanos, creo que esta cita bíblica, hermanos, detiene cualquier rumor, cualquier, hermanos, sospecha, cualquier duda, hermanos, y pone las cosas muy en claro. Una de las cosas de que a veces las personas dicen también, yo solo necesito a Jesús en mi corazón y se acabó. Hay otros que dicen, yo no necesito ir a la iglesia y se acabó. Hay otros que dicen, bueno, yo solo me bautizo y ya se acabó. Hay otros, ¿verdad?, que dicen esto aquí y, ¿verdad?, y las cosas las hacen como ellos quieren. Pero aquí estamos, hermano, aprendiendo como Dios quiere. Entonces, esta cita, hermanos, vuelvo y repito, es una cita que usted la tiene que tener siempre en la palma de su mano. Mateo capítulo 25, verso 1-13, dice, entonces el reino de los cielos, está hablando Jesús, el reino de los cielos será semejante, dice, oiga, está diciendo será, no dice que es. ¿Y eso qué significa? No es presente, es futuro. Dice la Biblia, dice el Señor, el reino de los cielos será. No dijo es, ni tampoco dijo fue pasado, no fue presente, sino que dice será. ¿Cuándo es que será? Será cuando ocurra el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. A partir de allí, entonces el reino de los cielos será como lo que Él está aquí describiendo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, dice, tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, veamos esto, hermanos. La Biblia está hablando de 10 mujeres vírgenes que estaban esperando la noche, estaban esperando el momento de las bodas con su esposo. Entonces dice que 5 de ellas eran, ¿cómo? Dice 5 de ellas eran prudentes y las otras eran insensatas. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron las prudentes? Bueno, las prudentes, dice, tomaron lámparas y ¿qué más? Perdón, las insensatas, dice, tomaron sus lámparas, pero el aceite, el aceite no lo tomaron. Y las prudentes, ¿verdad? Vamos a ponerle otro color a las prudentes, hermanos.
Las prudentes tomaron, ¿verdad? Tomaron siempre, hermanos, sus lámparas, pero hubo algo que ellas hicieron, y es de que tomaron, hermanos, aceite. Entonces, dice que a la medianoche se oyó un clamor que dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué significa eso? Esto que dice aquí, hermanos, que viene el esposo, esto representa, hermanos, el día cuando Cristo, hermanos, venga. ¿Para qué va a venir? Venga por su, hermanos, iglesia. El Señor viene solamente por su iglesia. Por eso es que aquí, hermanos, menciona, ¿verdad? Y dice: velad, porque no sabéis el día en que el Hijo del Hombre irá a venir. Es esto. Eso representa. Ahora, cuando dice, hermanos, que las insensatas, ¿verdad? Las insensatas, hermanos, cuando las insensatas, aquí está, las insensatas, hermanos, se dieron cuenta que no tenían aceite, le pidieron a las otras que le dieran aceite, y las otras le dijeron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le respondieron? La respuesta fue no. ¿Qué significa eso? Que, hermanos, el aceite, hermanos, el aceite, ¿qué significa el aceite? El aceite, hermanos, significa, hermanos, el Espíritu Santo. Y, hermanos, y la lámpara, ¿qué significa? La lámpara, hermanos, representa, ¿verdad?, la palabra de Dios. Son dos cosas que no pueden estar separadas nunca: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios, hermanos, habla el mismo tema con el Espíritu Santo, y siempre el Espíritu Santo habla las mismas palabras que están en la palabra. Si usted ve que hay una palabra que el Espíritu Santo no está en su vocabulario, esa palabra no es la palabra de Dios. Si usted ve que hay un espíritu que, hermanos, contradice la palabra de Dios, ese no es el Espíritu de Dios. Siempre la palabra con el Espíritu de Dios hablan lo mismo. Nunca se contradicen entre ellos dos. Entonces, cuando el Señor vino, hermanos, aquí en esta narración, ¿cuál era el requisito, hermanos? Cuando el Señor menciona acá, hermanos, cuando Él menciona que habían, hermanos, las bodas, Él mencionó las bodas, hermanos, el día de las bodas. Esas bodas, hermanos, es cuando nosotros estemos en los cielos con el Señor. Porque, hermanos, ahí dijo el Señor, ¿se acuerdan que leía yo en la Santa Cena que el Señor, hermanos, celebraría, ¿qué cosa? Celebraría la Pascua, celebraría la Santa Cena con la iglesia. Cuando el Señor viene, hermanos, acá recoge a su iglesia, se va a los cielos y allá se celebran, hermanos, se van a celebrar dos cosas. Se van a celebrar las bodas, hermanos, las bodas de la iglesia con el Señor, hermanos, y lo vamos a poner así mejor. Y, hermanos, se va a celebrar la Santa Cena, hermanos, y ahí estaremos con el Señor, hermanos, por toda la eternidad. Entonces, hermano, ¿qué requisito es para poder estar con las bodas con el Señor?
¿qué requisito es en la narración indispensable? Porque, hermanos, a las bodas no entran todos. ¿Qué requisito es indispensable para entrar a las bodas? Tener, ¿verdad? La narración está escrita en esa manera, en tener la lámpara, que significa la palabra, y que la lámpara, ¿verdad? Nosotros ahora las lámparas que le ponemos, bueno, ya no usamos gas, hoy le ponemos batería, pero en aquel tiempo se le ponía el aceite para que alumbrara, y con la lámpara, ¿verdad?, usted andaba en la noche. Entonces, para poder caminar en la noche, ¿qué era necesario? Era necesario tener una lámpara y que tuviera el aceite para alumbrar. Entonces, la lámpara representa la palabra de Dios y el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, esas dos cosas son necesarias. ¿Para qué? Para poder estar en las bodas del Cordero, allá en los cielos. Usted no puede decir, yo me quedo con el Espíritu Santo, con el aceite, y desecho la palabra. No puede hacer eso. Ni tampoco puede decir, yo me quedo con la palabra y desecho el Espíritu Santo. Tampoco se puede. Porque aquí en la narración, las 5 mujeres insensatas agarraron la lámpara, es decir, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, yo me conformo con la palabra de Dios y ya estuvo. Usted ha llegado todavía a la mitad. ¿Qué es lo que le hace falta? Lo que le hace falta a usted, hermano, es, ¿verdad?, tener su tiempo de Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El momento cuando el Espíritu Santo se derrame en su vida. Ahora, la Biblia dice aquí, hermanos, bueno, esta es una narración. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, ese día, después de los 40 días, y Él ascendió a los cielos, Él le dijo a los al grupo que estaba ahí, a los 120, les dijo, recibiréis, mire, esto fue lo que les dijo Él, recibiréis poder. Fíjese, los discípulos, ya ellos se habían bautizado por las aguas, ¿verdad? Ya ellos habían recibido al Señor, pero ellos no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces el Señor les dijo, váyanse a orar, ¿verdad?, a los 120, a los discípulos, váyanse a orar y esperen la promesa del Padre. Eso ya había sido profetizado muchas veces en el Antiguo Testamento. Vayan y esperen la promesa del Padre. Y le dijo Él, recibiréis, mire hermano, recibiréis, ¿qué cosa? Recibiréis poder. ¿Qué significa poder? Perdón. ¿Qué significa poder? Bueno, la palabra poder, hermanos, es una palabra que está ¿en qué idioma? Acuérdense, todo el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En griego. Entonces está en griego. Y esta palabra poder significa, hermanos, significa ¿qué cosa? Significa, hermanos, significa la habilidad de poder ser algo. Eso significa recibiréis poder. Muchas veces, hermano, también se utiliza esta palabra poder con esto, con la palabra fuerza. Y otras veces se utiliza para describir la habilidad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
¿verdad? Y a partir de allí, fíjese, a partir de allí, cuando haya venido el Espíritu Santo, y a partir de aquí, hermanos, viene todo lo que es, ¿verdad?, trabajo, y todo lo que es, hermano, servicio, hermanos, en la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo, ¿para qué lo necesita usted? Bueno, aquí ya todos recibieron al Señor. Unos todavía no se han bautizado, y ese es el siguiente paso para ustedes. Pero ahora que ustedes ya recibieron al Señor, ustedes ya están, hermanos, ya están listos para recibir el poder. Pero puede haber un inconveniente. Trasládese al mensaje anterior que yo di, y cuando yo comencé narrando una experiencia que tuve. Eso puede ser un obstáculo del que ahora usted no reciba ese poder. Ahora, ¿ese poder para qué va a servir? Bueno, ese poder le va a dar a usted la habilidad. ¿Habilidad en qué? Le va a dar la habilidad, hermanos, sobrenatural. ¿Para qué? Porque, hermanos, nosotros tenemos una lucha. Los cristianos tenemos una lucha, y nuestra lucha, hermanos, es sobrenatural. No es en el mundo que se mira, es en el mundo que no se ve. Y para poder pelear en el mundo que no se ve, hermanos, se necesita, ¿qué cosa? Se necesita estar en ese mundo, en esa dimensión. Y la única manera para poder estar en esa dimensión, ¿cuál es, hermanos? Recibiendo el poder. ¿Y quién es el que da el poder? Lo da el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, como dice aquí, viene sobre nosotros en cualquier momento, dormidos, despiertos, caminando, trabajando, hablando, en cualquier momento. Es algo que nosotros no lo fabricamos. Aquí no hay algo que nosotros lo fabricamos y decimos, aquí está. El hombre no tiene nada que ver con eso. Eso proviene todo de arriba. Así como los discípulos estuvieron orando, ¿y qué fue lo que ellos no? Nadie se sacó su cartera, ¿verdad? Y yo voy a comprar. No, nada. O alguien escribió algo, nada. Eso vino de arriba. Y el Señor, hermanos, conoce qué cosa. Conoce, hermanos, ¿qué es esto? Conoce el corazón. El Señor conoce nuestro corazón. Y como Él conoce nuestro corazón, hermanos, ahí mismo, hermanos, viene la promesa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y en ese momento que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, se da, hermanos, una confrontación del reino de Dios aquí en la tierra con el reino de las tinieblas aquí en la tierra. Ahora, nosotros necesitamos, hermano, ¿qué cosa? Necesitamos la habilidad de poder pelear y vencer. Esa habilidad, ¿quién la da? La da el Espíritu Santo. Entonces, con la habilidad del Espíritu Santo, ¿y cuál es la habilidad que Él nos da? Bueno, lo vamos a ver en las casas.
pero así rapidísimo, un ejemplo pequeño. El diablo, hermanos, tiene tres objetivos contra el cristiano. ¿Cuáles son? El diablo tiene tres objetivos con el cristiano. ¿Cuáles son? Matar, robar y destruir. Ahí ponga su vida, ¿verdad? ¿Quiero que lo dibuje así? Como que tiene 17 de pie. Ahí está, hermano. ¿Quién es este? Este es el cristiano. Este es el ataque que viene. ¿De parte de quién? De parte, hermanos, del diablo. Y el diablo ataca en una área donde usted no mira con los ojos, donde su mente no funciona para nada, donde los músculos que usted ha ganado en el gimnasio tampoco sirve para nada, donde la plata que tiene en su bolsillo, en la cuenta, no sirve de nada, donde que usted se llama de nombre fulanito, mengano y sutano, tampoco sirve de nada. Nada material sirve en esta batalla. Para poder, hermanos, vencer, ¿qué se requiere? Se requiere que el cristiano, hermano, esté lleno, ¿verdad? O más bien dicho, que el cristiano, hermano, esté bautizado por el Espíritu Santo, hermanos, para recibir, ¿qué cosa? Para recibir poder, hermanos, en la lucha y vencer. Para eso lo dejó el Señor. Para eso lo dejó. Viene el diablo y te quiere hacer un engaño. ¿Cómo tú lo sabes? No tienes que ir corriendo para donde el brujo y decirle, mire, ponga ahí 20 velitas y a ver cuál se apaga, a ver qué me está haciendo el diablo. Usted tiene que hacer eso. El Espíritu, una vez bautizado, el Espíritu Santo le da a usted. ¿Cómo le llamamos a eso? Nosotros, hermanos, en la Biblia se le llama, hermanos, revelación. El Espíritu Santo revela. ¿Qué cosa? Bueno, revelar es algo que está tapado y no se sabe. El Espíritu Santo lo destapa, lo revela y se lo da a conocer a usted. ¿Para qué? Para que usted pueda, hermanos, ¿qué cosa? Pueda vencer en la lucha. ¿Que tiene con quién? Con el adversario. ¿Por qué? Porque el adversario no va a venir con lamentaciones. Va a venir, hermanos, a matarlo, a robarle lo que Dios le había entregado y a destruir su vida. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es necesario para la iglesia del Señor. Vámonos más a fondo. El Espíritu Santo es necesario para su vida. Usted, desde que usted, hermanos, recibió al Señor Jesús, ¿en qué momento? Bueno, hermanos, en el tiempo de la Pascua, hermanos, aquí en el tiempo de la Pascua, ¿qué fue lo que ocurrió en el tiempo de la Pascua? Bueno, en el tiempo de la Pascua, hermanos, en el Nuevo Testamento, las personas, hermanos, oyen la palabra, hermanos, oyen la palabra de Dios, hermanos, oyen la palabra de Dios y ¿qué hacen? Reciben a Jesús, hermanos, en sus corazones. Después, hermanos, se bautizan en agua, hermanos. Luego después piden, ¿verdad? No lo tiene que pedir a mí, lo tiene que pedir al Señor. Piden, hermanos, a Dios el bautismo, hermanos, del Espíritu Santo. Desde aquí, hermanos, desde este momento, desde que usted oye la palabra de Dios hasta acá, hermanos, usted tiene que estar a cuentas con el Señor.
Usted tiene, hermano, que estar, hermanos, ahí a cuentas, hermano, con el Señor. Eso es importante. Si usted, hermanos, se quedó por acá o se quedó por acá, hermanos, son trampas que el enemigo le está poniendo y usted tiene que vencerlas. Su seguimiento es desde que usted oye la palabra y recibe la palabra, recibe al Señor, hermano, usted tiene que, hermanos, luchar y llegar ¿hasta dónde? Hasta que a pedirle el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, eso no se acaba. Usted tiene que ahí continuar. ¿Hasta qué momento? Hasta que en la iglesia todos sean viejitos y se mueran. No, hermano. Hasta que el Señor, hermanos, venga, hermanos, por su iglesia. Hasta el final. Entonces, el cristiano, hermanos, necesita ¿qué cosa? Hermanos, el cristiano necesita pedir, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, y eso puede ocurrir en cualquier momento. Tiempo de oración, hermanos, en tiempo de las alabanzas, puede ocurrir, hermanos, en su casa, hermanos, se levantó mientras usted está manejando, está trabajando, hermano, puede ocurrir en cualquier momento. Usted está sentado, hermano, comiendo y de repente cae el poder de Dios sobre usted y lo bautizó ahí. Hermanos, usted puede ir caminando en la acera, hermano, ahí de repente cae el Espíritu Santo sobre usted, lo bautiza. El Espíritu Santo cayó, hermanos, en la ciudad. ¿En qué lugar fue que cayó? Hermanos, cayó en la ciudad ¿de dónde? Cayó en la ciudad, hermanos, de Jerusalén. Jerusalén. Y era en un tiempo de fiesta, donde había gente, hermanos, había gente de todos, hermanos, de todas, más bien dicho, hermanos, de todas, hermanos, las naciones, de todas las naciones y lenguas. En un tiempo, ahí estaban todos reunidos y ahí cayó el poder de Dios, hermano, en medio de esa fiesta. Y todo el mundo se dio cuenta de que se había derramado el Espíritu Santo. Así que eso no es nada extraño. Y alguien se dé cuenta que de repente usted está siendo bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, gloria a Dios, hermano. Eso no quiere decir que usted se va a ir a buscar un rinconcito y le va a decir, Señor, bautízame aquí, para que nadie se dé cuenta, ¿no? Si el Señor no anda escondiendo, hermanos, la luz. Él lo que quiere es ponerla en un lugar alto para que alumbre y dé testimonio de lo que Él hace. Entonces, hermano, finalizo de esta manera, que el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es importante para el cristiano y, hermanos, es necesario. Amén. Amén. Vamos entonces, hermanos, en esta hora a orar. Y vamos a terminar y le vamos a entregar este tiempo, hermanos. Entonces, Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos diste, Señor amado, de estar aquí en tu casa, en tu iglesia, Señor amado, en un tiempo de Pentecostés y poder, Señor amado, haber celebrado la Santa Cena en este día. Señor, te rogamos que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, seas tú, Señor amado, trayendo bendición de lo alto. Seas tú, Señor amado, trayendo llenura del poder de lo alto. Señor, te rogamos que seas tú, Señor eterno, llenando, bautizando a aquellos, Señor amado, que están ansiosos, esperando ese momento, Señor amado. Dios, anímalos para que ellos continúen orando, continúen esperando, continúen clamando para recibir ese momento tan precioso en sus vidas, y por aquellos, Señor amado, que se han detenido después que oyeron tu palabra, Señor amado, y se han apartado. Dios, te rogamos para que seas tú, Señor amado, trayendo, Señor amado, refrescando esa decisión que ellos tomaron en un tiempo pasado, Señor, y puedan, Señor amado, levantarse donde ellos están y poder caminar y poder, Señor amado, proseguir, Señor amado, en esta senda y poder alcanzar la victoria
y poder recibir el bautismo de tu Espíritu Santo. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor amado, para que seas tú trayendo una temporada nueva, Señor amado, a este lugar, a esta iglesia, Señor amado, a las vidas que se han acercado, para que puedan, Señor amado, en tu nombre recibir el poder de lo alto, recibir la habilidad para poder vencer, Señor amado, al adversario, Señor amado, que trabaja en los aires, trabaja en una dimensión donde nosotros no tenemos acceso, pero que a través de la revelación, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos tener la victoria en tu nombre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra en esta hora, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén.